Muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta segunda parte de nuestra clase de violencias basadas en género con enfoque en migración. Para esta segunda parte vamos a abordar, como lo anticipamos al final de la última clase, vamos a adentrarnos un poco más en por qué la violencia es un problema estructural. Para ello, les traje una presentación que quiero compartirles de manera tal que podamos ir eh, abordando cada una de estas temáticas de una forma un poco más organizada. Bueno, lo primero eh, que me gustaría compartirles en esta presentación eh, tiene que ver con que eh, yo creo que hablar de las violencias basadas en género también pasan eh, por por una decisión, si se quiere decir así, eh, que los estados logran condensar en sus normas y que logran de alguna forma ponerlos de presente y darles una relevancia en la sociedad, ¿sí? Lo primero entonces es que la violencia como aspecto sistemático del orden de género, como lo decíamos, no solamente es estructural, sino que también es simbólica. Y me parece importante que ustedes tengan presente este artículo 2 de la ley 1257, una ley que usamos mucho en Colombia, que a veces es, eh, si se quiere decir así, sobre todo en el mundo del trabajo, muy desestimada, porque siempre pensamos, cuando pensamos en violencia y acoso, pensamos en la ley 1010, pero lo cierto es que incluso esta ley tiene muchos más elementos para entender por qué la violencia debe ser mirada holísticamente y desde todos los aspectos de la vida y no solamente, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Incluso esta ley perfectamente aplica para las violencias y el acoso que pueden padecer tanto hombres como mujeres en el mundo del trabajo, pero también en otros ámbitos y aspectos de la sociedad. Entonces, el artículo 2 de esta ley 1257 dice que por violencia específicamente contra la mujer se entiende cualquier acción o omisión que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la ley, bien sea que se presenten en el ámbito público y privado. ¿Sí? Y por eso en la primera parte de la clase hablamos de lo importante para nosotras, las mujeres en la región, en América Latina y en el mundo, de romper con esta dicotomía entre lo público y lo privado y más bien adherirnos a teorías, porque no como categorías como lo común, en donde no permitimos, digamos, que la violencia tenga ningún espacio. Este artículo, si ustedes miran, hace énfasis en varios tipos de violencia, pero no logra tenerlos todos, ¿sí? Los vamos a ver en la tercera parte de esta clase, vamos a ver que la violencia eh, tiene múltiples manifestaciones, pero hay algo bien interesante cuando hablamos de violencia, sobre todo de violencia psicológica, cuando la abordamos en estas normas, y es que algo sí es cierto, y es que la violencia psicológica, perdón, sí es la puerta de entrada de otras violencias incluso, ¿sí? Digamos, lo que llamamos lo más soft, lo más liviano, que puede, entre comillas, que no lo es, pensarse que es la violencia psicológica o tratar de identificar cuándo hay violencia psicológica, sí puede ser la puerta de entrada para otro tipo de violencias. Esta frase de Rita Segato, que a mí me parece que es una de las autoras académicas, además nuestras, con nuestra mirada regional y situada, que más ha hablado últimamente sobre los temas de violencia y que me parece que nos da elementos para entender esto que hablábamos ahorita de la multicausalidad de la violencia. Y ella dice que la violencia basada en género es el impulso de odio con relación a la mujer que se explica como consecuencia de esa infracción femenina a las leyes del patriarcado, ¿cierto? Son mujeres que rebasan lo normativo, lo hegemónico, lo que está
entre comillas, naturalmente puesto para ellos, ¿cierto? La norma de control o posesión sobre el cuerpo femenino, digamos, cada vez que las mujeres intentan decidir sobre su cuerpo, y no vayamos muy lejos, eh, la reciente sentencia del aborto, digamos, todas las miradas restrictivas que tiene sobre el concepto de vida del que está por nacer, pero se pierde de vista el derecho a la decisión sobre el cuerpo que tienen las mujeres y que históricamente se les ha sido o les ha sido negado, ¿cierto? Sin ir muy lejos, que era la cacería de brujas, eran mujeres que leían, eran mujeres que usaban plantas medicinales para curar a otros, eran mujeres que no querían casarse, eran mujeres que abortaban porque no querían tener más hijos, eran mujeres en conclusión que decidían sobre el cuerpo. Entonces, cada vez que las mujeres intentan controlar su cuerpo, ¿cierto? La violencia, digamos, cobra y tiene un espacio para ejercer desde los distintos ámbitos que hemos visto, distintas formas de violencia. Pero también es esta norma de superioridad masculina, ¿cierto? Esta norma que tiene también muchas miradas, pero que si quieren podemos eh, retomando lo que vimos en la primera clase, es cómo al trabajo de los hombres se les pone un espacio específico en la sociedad, ¿sí? Un espacio de valor, un espacio de potencia, un espacio de poder, en donde lo que ellos hacen de alguna forma es esa norma de superioridad que marca la pauta de lo que tiene, insisto, valor, y lo que hacen las mujeres, pues no lo es, en tanto genera una relación entonces desigual o de subordinación con los hombres. ¿Cómo entender también entonces que la violencia o que las violencias basadas en género son estructurales? Miremos esta segunda cita de Rita Segato también. La violencia es un mecanismo social clave, además, para perpetuar la subordinación de las mujeres, ya que el poder se considera patrimonio genérico de los varones. La hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino. La diferencia entre este tipo de violencia, perdón, y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o vulnerabilidad es solo hecho, es dada por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Que era más o menos lo que decíamos ahora en la anterior diapositiva. Digamos, la sociedad necesita de alguna forma, o la sociedad patriarcal, por supuesto, necesita de alguna forma perpetuar la subordinación de las mujeres, ¿sí? Y para eso necesita controlarlas socialmente a través de distintos dispositivos. La familia es uno de ellos, pero el trabajo también lo es, el Estado, entre otros. Por lo menos 5 elementos o que sirven para afirmar que la violencia es estructural. Uno es que nuestra sociedad es una sociedad que invisibiliza la violencia y la naturaliza desde los distintos ámbitos, desde los medios de comunicación, desde los espacios en los que compartimos en lo público con otros, desde el acoso callejero, desde los mismos chistes, desde la misma violencia simbólica, desde la publicidad, pero siempre hay un manto, si se quiere decir así, necesario que quiere naturalizar e invisibilizar cualquier tipo de violencia. Lo segundo es que permea todos los ámbitos sociales. No hay ningún ámbito de la sociedad eh, que uno pueda decir que a los que no llega o a los que no logra alcanzar esta violencia como violencia estructural o violencias estructurales basadas en género, ¿sí? Lo tercero, y por eso arrancamos con el primer módulo de tratar de hacer un recuento histórico, es que tiene procesos históricos y viene de un proceso histórico, que además se muta y transforma, claro, de acuerdo a los contextos, pero que se mantiene, digamos que tiene la habilidad de reencaucharse en esos nuevos contextos, en esas nuevas miradas, eh, pero que su origen siempre va a tener este antecedente en procesos históricos. Se fusiona con otras categorías de opresión y aquí es muy importante
entender que las violencias basadas en género, si se quiere decir, están en una intersección constante con las diferencias por sexo, por raza, por clase social, por edad, pero también por origen y nacionalidad, ¿sí? Entonces, por eso, cuando entendemos los efectos de la violencia, hay que entenderlos no solamente como la violencia que sufren hombres y mujeres, sino hombres de este color de piel, de tal origen o nacionalidad, que son jóvenes, que además son de clase media baja, y hay que entender todas estas intersecciones para poder dar respuestas reales de cómo abordar cultural, legal, las violencias basadas en género. Lo último es que estas violencias como causas, que es una de las situaciones, se quiere decir, más difíciles, es que se legitiman desde las instituciones sociales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones están prestas también y están de alguna forma diseñadas para generar cualquier tipo o causar cualquier tipo de violencias basadas en género. Y sin ir muy lejos, la razón de hablar y de poner de presente, por ejemplo, las violencias institucionales, que son las que ejerce la institucionalidad, en ocasiones el Estado, en cabeza del gobierno, de cualquiera de sus entidades, contra las mujeres. Ustedes dirán, eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de femicidios o de feminicidios, para el caso de Colombia, el concepto de feminicidio justo lo que implica es eso, ¿cierto? Y por eso no es femicidio como en otros países. Es porque el feminicidio, digamos, no es solamente el odio, eh, de un ser humano contra una mujer que le quita la vida, sino adicional a eso, que también intenta ver, en el feminicidio también se intenta ver cuál es la anuencia o la omisión del Estado para proteger esas mujeres, pero adicional a eso, cuáles son las carencias de acceso a la justicia para develar estos casos de violencia. Para nadie es, digamos, un secreto que en Colombia, y bueno, estos datos eran más de la sentencia de la Corte que recientemente falló en el tema de aborto, que judicializaban más a las mujeres por abortar, que además eran niñas, ¿cierto? Que habían más sentencias por esas razones que sentencias por casos de denuncias de mujeres en casos de violencias basadas en género, ¿sí? Muchas de ellas de violencias en el hogar. Cuando tú ves ese desbalance donde se judicializa más a las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo o que deciden sobre su cuerpo, con las mujeres que denuncian una violencia al interior de sus hogares, uno sí ve o puede intuir que hay una institucionalidad que naturaliza la violencia contra las mujeres y que omite y que en esa omisión se vuelve cómplice de todo este sistema patriarcal que no protege a las mujeres en casos de violencias basadas en género. También es estructural eh, por dos razones eh, importantes, y es que las mujeres a lo largo de la historia, que además no es de muchas décadas hacia atrás, las mujeres han tenido que ganarse, luchar por sus derechos. Son las mujeres las que se movilizaron y lograron el derecho al voto, son las mujeres las que han logrado poner en las agendas nacionales e internacionales la necesidad de hablar de la violencia como un problema estructural, pero adicional a eso, son las mujeres las que eh, se puede decir que solas han emprendido una lucha desde los movimientos feministas y desde, por supuesto, las esferas del mundo del trabajo para develar que la violencia tiene múltiples espacios, entre ellos, eh, como lo veremos en el último módulo, el convenio 190 de la OIT, que en un, diría yo, una mirada muy progresista, es un convenio que no cubre solamente las violencias en el mundo del trabajo, y por eso va a ser importante hablar en este módulo sobre también el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, porque habla de la violencia o protege la violencia y parte de ello en el mundo del trabajo, pero entiende que el mundo del trabajo es también lo público, lo común, lo privado. Entiende que el mundo del trabajo
y que las violencias que se dan en el mundo del trabajo no pueden entenderse en cuatro paredes, sino que tienen que entenderse como un problema estructural de la sociedad. Y eso es muy novedoso, aunque muy triste que hayan pasado tantos años para que la OIT por primera vez se atreviera a sacar un convenio específicamente para hablar de violencia. Esto, ¿por qué lo traigo como ejemplo? Que el convenio 190 es el último convenio de la OIT, es un convenio muy reciente que aún no hemos ratificado en Colombia, pero que te muestra que los avances en materia de desigualdades de géneros, de velar estas violencias y la violencia como un problema estructural, realmente no es un tema viejo, realmente es un tema nuevo, realmente es muy reciente que las mujeres, y digo las mujeres no por no hablar de los hombres, sino porque son las que más sufren estas violencias, pues es relativamente reciente toda la conquista en materia de derechos que hemos tenido en la sociedad y por supuesto en Colombia. Entonces, en esta diapositiva pueden ver ustedes de manera general como cuatro hechos históricos en los que uno ve fechas que no están muy alejadas, ¿cierto? Entonces, digamos, claro, la abolición de la esclavitud, 1852. Recordemos que antes de esta fecha las mujeres esclavas parían sus hijos y hijas y eran propiedad del amo, no eran sus hijos o hijas. Emancipación económica, 1932, eso fue ayer, ¿cierto? Cuando ya las mujeres pudieron ser propietarias y pudieron trabajar y ya no era su esposo, su compañero, el dueño del salario, porque muchos dirían, sí, las mujeres trabajaban, sí, pero no recibían el salario muchas de ellas, ¿cierto? O llegaban, o muchas todavía, y entregan el salario, ¿cierto? Pero digamos, desde el punto de vista legal, o sea, 1932, emancipación económica, uno dice, wow, eso fue ayer. Acceso a la educación, 1934. El 10 de diciembre se presentó al Congreso un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones a los hombres. Y 1934, que uno diga, esa fecha es una fecha emblemática, sí, claro, porque ese es el primer paso para profesionalizarnos y para empezar a derrumbar, si quieres, estas brechas y estas desigualdades de género. Sin embargo, 1934, insisto, fue ayer, ¿sí? O sea, no es, no son conquistas de tiempo, de un tiempo atrás que uno diga, ya es hora de que naturalicemos estos temas, sino que todo lo contrario, esto hace que el tema sea muy nuevo y que la lucha de las mujeres en los movimientos sociales y feministas cobre demasiada relevancia. Sin embargo, sí hay un avance, quisiéramos decir a pasos, si se quiere decir agigantados, en el avance de derechos sobre todo. Derecho al voto, 1954. En el caso, estos datos son, aclaro, son datos históricos de Colombia, ¿sí? Son específicamente de nuestro país. Ahora, las violencias basadas en género se reproducen y se fortalecen en el día a día. Y es porque tienen como cuatro características que intento mostrarles en esa diapositiva. Una es porque es expresiva. ¿Qué significa esto? Toda violación no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en la sociedad. Eso lo dice Rita Segat. Pero eso es porque se pronuncia, digamos, porque sí tiene una forma de manifestación. Y esa manifestación es una manifestación de poder, ¿cierto? De poder, de apropiación, de dueñidad, si se quiere decir, del otro o de la otra. Esa es una característica clara de la violencia. La segunda es que es comunicativa. Pretende comunicar normas de comportamiento generalmente moral, ¿sí? Adecuado con que las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto. Una generación de miedo genérico y restricciones a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿cierto? Entonces, tiene esa característica comunicativa porque para que la violencia pueda instaurarse, pueda tener la fuerza y la potencia que tiene hoy en nuestras sociedades, sí necesita comunicarse, ¿sí? Sí necesita mostrar unas normas de comportamiento. Y lo veíamos en muchas noticias, y vuelvo y traigo el caso del aborto porque está muy reciente para el caso colombiano, decían, pues
primero quién las manda y luego ya no quieren tener los hijos, ¿cierto? Para decirlo como sin muchos elementos subjetivos, porque todo el tiempo estamos recibiendo desde los medios de comunicación, desde las formas como nos expresamos en los distintos ámbitos, esas normas de comportamiento moral que deben tener o no tener las mujeres. Sin duda alguna, la violencia siempre está enmarcada en una relación de poder, ¿sí? Y esas relaciones de poder tienen, si se quiere decir, tienen infraestructuras o arquitecturas que lo permiten. Una es la construcción del amor romántico como esta idea del amor eterno, del amor de príncipes y princesas, y esas son, de alguna forma, si se quiere decir así, son cárceles en las cuales son jaulas en las cuales las relaciones de poder se mueven y se mueven con fundamento en esta idea de que el amor eterno, el amor romántico, donde todo se vale, ¿cierto? Pero si tú lo miras de fondo, lo que hay es claramente una relación de poder que atraviesa, en donde el uno dice y el otro cumple o el otro está subordinado, pero enmascarado con toda esta idea del amor, ¿sí? Y la última es la apropiación del cuerpo de las mujeres. Es fundamental para la violencia como estructura en una sociedad, apropiarse del cuerpo de las mujeres, ¿cierto? Y expresarlo y comunicarlo y ponerlo como parte de las relaciones de poder. ¿Esto qué significa? Y tiene algún tipo de explicación. Cuando los varones se ven desprovistos de su propiedad materializada en el cuerpo de la mujer, entendido el cuerpo como parte de la propiedad de los hombres, y ya no tienen estos beneficios en comparación a otros varones, las violencias contra las mujeres terminan siendo esta búsqueda de las restricciones de esos privilegios. En otras palabras, eh, el hecho de que nosotros cada vez como sociedad avancemos en develar estos problemas de las violencias basadas en género, eh, de alguna forma exacerba violencias en tanto los hombres sienten que pierden el poder sobre el cuerpo. Los feminicidios no son una cosa distinta, ¿cierto? Un feminicidio visto desde la teoría de violencias basadas en género no es otra cosa que un hombre que siente propiedad sobre el cuerpo de una mujer, que puede ser su ex compañera, su ex esposa, y ante la pérdida del poder porque se va, porque se divorció, la propiedad o su dueñidad lo que hace es que materializa actos violentos contra ellos, pero es porque siente que es bueno, ¿cierto? Digamos, no es por otra razón distinta, no es porque le quiera causar daño, no es porque le quiera dar un escarmiento, digo, la razón es porque él siente que ese cuerpo es de él, que es su propiedad, y en la medida en que es su propiedad puede hacer con él lo que quiera. Y el hilo puede ser muy delgado entre cuál fue la razón o cuál es la razón por la que pasan estos feminicidios, pero de fondo, una razón, si se quiere decir así, estructural, es eso, que es la propiedad, quién es el dueño del cuerpo de las mujeres. Adicional a esto, creo que hay 5 elementos importantes que refuerzan estereotipos de género y que traen como consecuencia violencias estructurales. Los asesinatos de mujeres y presuntos feminicidios han sido entonces, como lo decíamos ahorita, la expresión de dominación del territorio. Además del dominio del ámbito privado, la exposición de los cuerpos de las mujeres en el espacio público y la extensión de ese dominio, ¿sí? Por eso hay una relación directa entre la categoría mujeres y territorio, ¿sí? Si ustedes miran, muchos de los movimientos feministas dicen, mi cuerpo es mi territorio, ¿sí? Y de ahí eh, que gran explicación de lo que hablábamos ahorita de los feminicidios en el caso de Colombia tiene que ver con esa dueñidad, con esa propiedad de ese territorio que para este caso es el cuerpo. El lenguaje sexista, que a veces decimos
"Mm, eso no es tan grave, hay cosas más graves, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica". Lo cierto es que el lenguaje sexista como tal eh, trae de fondo que no se pronuncien las mujeres, digamos, que no se nombren las mujeres, ¿sí? Y lo que no se nombra no existe. Algunos dirán, esos son temas que no tienen nada que ver con nosotros, realmente la violencia puede tener explicación en otros ámbitos mucho más fuertes y no necesariamente en el lenguaje sexista. Yo soy de las que pienso que sí. Yo creo que el estar eliminando la existencia de las mujeres desde el lenguaje hace mucho más fácil que se reproduzcan estas violencias contra ellas. Yo creo que una forma no solamente de reivindicar, de reparar, sino de nombrar lo que existe para poder visibilizar todo lo que les pasa, es el lenguaje, ¿sí? Lo tercero es que, digamos, estos modelos de familia tradicionales, heteronormados, del papá, de la mamá, de un niño o de una niña, dicho así incluso, niño, niña, lo que trae de fondo también es ese espacio de contención de violencias, ese espacio o ese caldo de cultivo que yo tanto insisto, de violencias. Porque finalmente en estos modelos tradicionales de familia se conserva la apropiación de la fuerza del trabajo de las mujeres y del trabajo del cuidado, también como parte de la propiedad, ¿sí? De esa familia patriarcal en donde quien dispone es el patriarca. Entonces, el concepto como lo tengamos de familia, este concepto cerrado de familia hegemónico, hace que las violencias tengan un espacio adecuado, si se quiere decir así, para reproducir incluso otro tipo de violencias, ¿sí? Eh, de ahí que esta idea de las familias ampliadas, que digamos, son apuestas un poco más progresistas, de entender la familia con conceptos diversos, incluyentes, en donde no necesariamente estemos en el cuadro de amor romántico, familia, eh, y familia además compuesta de manera tradicional, si se quiere decir así, pues pueden ser opciones o formas, si se quiere decir así, de ir avanzando de manera cultural en, en estas formas de derrumbar lo que yo llamo estas barreras culturales que lo que hacen es que sedimentan estas violencias basadas en género. Por último, la educación androcéntrica, que todo el tiempo desde los colegios, desde la preescolar, nos están transmitiendo unos roles tradicionales de género, unos colores específicos para niños, unos colores para niñas, unos juguetes, carritos y pistolas para niños, cocinitas para las niñas. Si ustedes miran, es todo un sistema puesto desde la educación primaria que reciben nuestros niños y que luego se fortalece en las familias y luego en el trabajo y luego en la sociedad y luego en el Estado o todo concomitantemente, que genera o hace que estas violencias estén presentes en cada uno de los momentos de los ciclos de la vida. La violencia contra las mujeres hace parte entonces de las estrategias siempre en procesos de colonización, conflicto armado y disputas de actores armados. Ese lo traigo ahí con un asterisco para que no lo perdamos de vista, porque vuelve y juega, es la colonización del cuerpo, eh, la que hace parte fundamental, sobre todo en casos de conflicto armado y en las disputas entre actores armados. Y sin detenernos en este tema, valdría la pena echarle un vistazo a qué le pasa a las mujeres cuando están en estos escenarios y por qué las mujeres terminan siendo botín de guerra, ¿sí? En estos espacios de disputa. Hay varios elementos que adicional a esto sería importante traer a esta clase en los que uno puede ver que la violencia permea todos los lugares o todos los espacios de una sociedad, ¿cierto? Esta idea cultural
que además es muy fuerte en nuestra sociedad de la maternidad forzada. Cuando hablo de la maternidad forzada es que si tú eres mujer tienes que ser mamá, ¿cierto? A los 25, 30 años te están preguntando, ¿y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo la niña? Eh, y se crea toda una idea y se crea culturalmente una idea muy fuerte de que si no eres mamá eres egoísta, ¿cierto? De que si no eres mamá, entonces aquí viniste al mundo. Esto es específicamente lo que tiene que ver con esta primera categoría. La segunda es cómo cuentan la historia, ¿cierto? ¿Quiénes son los próceres de la historia? ¿Quiénes son los héroes? ¿De quién son las batallas? ¿De los hombres o de las mujeres? Y a pesar de que tenemos mujeres relevantes en la historia, cuando tú miras la historia y cuando hay memoria sobre la historia y sobre quién construye la historia y sobre qué se muestra en la historia, se muestran a los hombres. Las religiones misóginas. Eh, si ustedes miran las religiones, desde, incluso muchas, desde distintas aristas o donde se paren, las mujeres siempre son las culpables del pecado, de la expulsión del paraíso. ¿Sí? Las mujeres son eh, la debilidad de los hombres buenos y ellas son las que representan la serpiente, ellas son las que representan lo malo. El trabajo sexuado, la división sexual del trabajo, del que hablábamos ahora, digamos, hay unos trabajos en una segregación vertical en donde se le asigna un trabajo a las mujeres y allí hay mayoritariamente trabajos feminizados mal pagos, pero también una segregación que hablábamos horizontal en donde las mujeres tienen todo para ascender, pero son mal pagas, ¿sí? Y no ascienden a cargos directivos. Entonces, el trabajo también está dividido de forma tal que hay unos trabajos para los hombres y otros para las mujeres, y esto trae, por supuesto, también violencia. El derecho masculinista, esto quiere decir que hay una visibilización y ausencia de herramientas jurídicas para las violencias, ¿sí? Eh, y es que el ordenamiento jurídico y las medidas de acceso a la justicia están puestas para proteger lo masculino, ¿sí? Están puestas para proteger incluso sin enfoque de género, están puestas como herramientas jurídicas para pasar por encima de estas violencias estructurales basadas en género. Hace poco vi que en Argentina se dieron a la tarea, que además no es fácil, de ordenarle a todos sus jueces, fiscales, integrantes de la rama judicial, lo que para nosotros sería la rama judicial, que necesitaban implementar en sus fallos y en la atención al público enfoques de género, que no revictimicen y que de alguna forma respondan a necesidades eh, que el derecho nunca ha tenido, y es que el derecho siempre ha sido masculinizado, siempre ha sido masculinista, en donde el derecho pueda responder a esas diferencias que históricamente, eh, que en el derecho lo necesitamos de manera tal que podamos si se quiere decir así, develar esas diferencias entre los hombres y las mujeres, no solamente como medidas afirmativas y de reconocimiento, sino como medidas necesarias para avanzar en una sociedad desde la igualdad de género. Una ciencia monosexual, o sea, una medicina androcéntrica, si ustedes miran la atención en salud, es basada siempre en lo heterosexual, en la maternidad, en la reproducción, y difícilmente si tú quieres un cambio de sexo, si quieres otro tipo de atención, incluso si quieres simplemente que en el formato, que sea un formato diverso en el cual tú te identifiques, no necesariamente como hombre y como mujer, pues no lo encuentras, ¿sí? Y desde la atención en salud, digamos, la lucha jurídica de la población LGTBI ha sido fuerte, muy fuerte, diría yo, en los últimos años, y creo que ha derrumbado barreras, pero todavía y aún es necesario seguir trabajando. Un Estado ausente, pero además cómplice y que no garantiza derechos de las mujeres. Algunos ejemplos poníamos ahorita del acceso a la justicia, de los feminicidios, de cómo la institucionalidad no está puesta al servicio de las mujeres, cómo nosotros en Colombia
la mujer va y pone la denuncia por violencia doméstica y le dicen si vaya para su casa y siga conviviendo con el que está ejerciendo la violencia. Y eso pasaba en pandemia, ¿cierto? En pandemia las mujeres eran obligadas a permanecer bajo el mismo techo con la persona que estaba ejerciendo la violencia. Sin embargo, uno dice en pandemia, pero esta es una realidad que se mantiene en tanto, por ejemplo, Colombia no tiene suficientes refugios o sitios de acogida para que una mujer pueda decir, salgo de mi casa, voy a un refugio y tengo toda la atención estatal para poder tomar una decisión, para poder recuperarme y para poder encaminar mi vida fuera de estos espacios violentos, que no lo hay, no hay una institucionalidad puesta al servicio de las mujeres en estos casos, ergo hay un Estado ausente. Comunicación sexista, desde la música, desde los comerciales, desde la moda. Ahora en el tercer módulo vamos a ver algunas imágenes, algunas muy fuertes, pero que las vemos a diario y que también las naturalizamos, las invisibilizamos y esto hace parte de una violencia simbólica, de una violencia que desde la publicidad y los medios de comunicación lo que hace es que profundiza estos roles de género que nos han asignado como naturales y esto se traduce en hechos violentos. ¿Qué podríamos hacer? Eh, digamos, ya de cara, si se quiere decir así, de retos que podríamos tener, sobre todo es entender, y creo que con eso podemos terminar este módulo, que las violencias son estructurales, que no hay un solo tipo de violencias y que la violencia no está en un solamente o en un ámbito más que en otros, ¿cierto? Necesitamos estos dispositivos de cuidado para evitar ser violentadas, como los que les decía ahora. Necesitamos un Estado, una institucionalidad presta y disponible para proteger a las mujeres cuando estén en estos escenarios de violencia, sea refugios, espacios de acogida o como los llamemos, pero que existan. Lo segundo es que en los imaginarios colectivos se debe deconstruir cuál es el deber ser de las mujeres, ¿cierto? Esta idea de la maternidad, esta idea de que las mujeres son el mal, de que las mujeres tienen que hacer determinadas tareas en el cuidado no remunerado. Yo creo que hay que plantear una discusión sobre el deber ser, ¿sí? Lo tercero, hay que develar cuáles son estos comportamientos establecidos para hombres y para mujeres y desmitificar que esos comportamientos son unos para hombres y otros para mujeres, como por ejemplo que los hombres tienen armas, que las mujeres van a los servicios, ¿cierto? O que los hombres conducen muy bien, pero las mujeres lo hacen muy mal. Yo creo que desde las esferas de la comunicación, desde lo que expresamos, desde lo que se reproduce en la sociedad se puede hacer muchísimo y estos son algunos de los elementos. Y por último, yo creo que estas ideas del amor romántico y heteronormativo hay que empezarlas a trabajar desde la familia, desde la infancia, porque este sí resulta ser un espacio hermético con una justificación desde el amor, en donde las violencias tienen demasiado espacio y en donde las violencias desde ahí logran irradiar a otros espacios de la sociedad. Con eso terminamos esta segunda parte del curso de violencias basadas en género y vamos para el tercer, se quiere decir el tercer momento, en el cual vamos a ver todas las violencias que podemos identificar hasta ahora, no solamente en Colombia, sino incluso en otros países y en otras legislaciones. Y vamos a tratar de identificar al final de la tercera clase también cuáles serían esos retos complementarios a esta segunda clase que nosotros tendríamos como sociedad eh, para superar las desigualdades de género, que son las que, insisto, traen consigo estas violencias. Y vamos a ver por qué en el caso específico de la población migrante, estas violencias se recrudecen y pueden ser más fuertes y pueden ser las personas migrantes más vulnerables a la violencia o las violencias basadas en género. Muchas gracias.